días. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Me da mucho gusto verlos. Sé que parece un protocolo, un cliché, pero de todo corazón se los digo, me da mucho gusto verlos. Hay personas nuevas aquí, son bienvenidos. Anhelamos que Dios hable hoy a su vida y bueno, pues volverlos a ver, ¿no? Yo les pido 4 domingos. Si en 4 domingos Dios no comienza una obra en su corazón, ya no nos vemos. Ya sabré que no pasó nada. Pero si viene 2 y luego falta, ya otra vez se resetea y volvemos a empezar. ¿Está bien? Pues sean bienvenidos a Casa de Oración Cancún. Estamos estudiando el libro a los Romanos, la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 8 y la serie se llama Justos en Cristo. Te voy a pedir que abras ahí tu Biblia. El mensaje de hoy tiene por título Un plan mayor. Un plan mayor. Romanos capítulo 8. ¿Ya estás ahí? ¿Qué versículo? Vamos al 28. Pero antes préstame atención. Dios tiene un plan, hermanos. Amigos y visitas y personas que nos acompañan por los medios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan? ¿Sí lo sabes? Es así. Dios tiene un plan y esta es la verdad. Y detrás de este plan es que Dios ama a su creación. Desde antes que iniciara la creación, desde la eternidad, ¿puedes pensar en esto? Es un poco complicado, ¿no? ¿Cuántos durmieron? ¿Sí descansaron? Ya vi 2 o 3 gestos así de no. El mensaje de hoy tiene un contenido teológico muy denso. Si tú no descansaste, si no desayunaste o desayunaste mucho, te vas a quedar dormido. ¿Evidenciamos a los que se duerman o no? O sea, imagínense, estoy empezando, es la introducción, y les estoy hablando de un gran plan, de un plan mayor que tiene Dios desde la eternidad. Desde ahí ya es complicado pensar porque somos criaturas finitas y tu entender, por más picudo e inteligente que seas, tu entendimiento y el mío está topado, tiene un límite. ¿Por qué, pastor? Porque somos criaturas y Él es el creador. Entonces, voy de nuevo. Desde antes de la creación Dios tenía un plan. Y este plan que Dios tiene, tuvo y tendrá, es un plan bien organizado e inamovible. ¿Para quién? Para todo aquel que crea. ¿En quién, pastor? En la persona de Jesús. Ahí está el plan de Dios y está delante, viable, tomable, aceptable para todos. Para todos, pastor, todos. No importa la raza, no importa la tribu, no importa la nación, es el mismo plan y está disponible para todos. ¿Lo sabías? Dios en su soberanía le da a las personas la libertad. Diga libertad. Ahí está. Y te da y me da la libertad de tomar ese plan divino, eterno, glorioso, grandioso o de rechazarlo. ¿Sabías o no? No es como que lo estoy pensando, tú tienes 2 opciones, o lo tomas para quienes hemos dado un paso al frente, quienes le hemos dicho a Dios, sí, creo en ti, creo en Jesucristo, tu evangelio, Dios, abrió mis ojos espirituales, me reveló mi condición. ¿Sí vas ahí o no? No, yo no me veía lo pecador y horroroso que era hasta que el evangelio vino y alumbró mi corazón. Y a quienes le dijimos sí, sí te creo, sí creo en tu Hijo, sí creo en esa obra en la cruz, sí creo en la muerte de tu Hijo Jesús y creo también en su resurrección, Dios comienza un proceso en ti, en mí.
Es verdad, como compartí la semana pasada, que en la actualidad experimentamos sufrimientos, ¿sí o no? Y gemimos. ¡Ah! Hay un gemido, una desesperación, un dolor. Lo vimos la semana pasada. Si no estuviste, hay medios electrónicos. Chécala en internet, te la recomiendo mucho. Escucha el mensaje anterior para que te pongas en sintonía. Y estamos mal, la pasamos mal aquí en la tierra, vienen enfermedades, vienen situaciones y estudiamos, nuestra fe se debilita. Pastor, yo venía bien, comencé bien mi carrera y ahora no sé qué pasa. Pues no tienes trabajo, te quedaste sin chamba, te enfermaste, perdiste a un ser querido y eso ha debilitado tu fe. Ya no me puedo detener ahí, ya lo explicamos. Y no sabemos cómo pedir. No sé cómo orar, ya ni siquiera tengo ganas y ahí entra el Espíritu. Bueno, ya lo vimos. Pero ¿qué pasa? Que muchos de nosotros ignoramos que Dios tiene un plan mayor. ¿Sí o no? Tienes que recordar algo. Ese plan que tiene Dios para tu vida está fincado en su amor inalterable. Quizás hay de dos. Una es que quizás tú ignoras este plan de Dios y hoy por primera vez lo estás escuchando y dices, ok, tiene sentido. Y entonces vienen situaciones y te desanimas o bien estás del otro lado y no lo conoces, no conoces a Dios. Y vienen pruebas y vienen situaciones y menos lo explicas, hasta te enojas con Dios, ¿no? No sé en cuál de los dos lados estés. Ahora, este plan que tiene Dios tiene un propósito. Dios no es un Dios de despropósitos o de accidentes o de, ay, no sabía que iba a pasar esto. No, dentro de este plan hay un propósito. Y con la ayuda del Espíritu Santo es lo que vamos a aprender hoy a la luz de Romanos 8, 28, 29 y 30. Así que sin más preámbulos, vámonos a nuestra cita. Más que vencedores, Romanos 8, 28. ¿Listos? ¿Cinturones puestos? Ya algunos ya están empezando a parpadear lento, ¿eh? Y es la intro. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Wow, es como un trabalenguas, ¿no? Y Pepe pica papas con un pico. O sea, ¿cómo, pastor? Espérame, por eso solo vamos a avanzar 3 versículos. A veces avanzo 12, a veces he compartido un solo versículo. Bueno, hoy vamos a ver 3 versículos muy cargados de teología. Y estos textos han sido muy controversiales a lo largo de la historia de la iglesia. Pero vamos a adentrarlos y con la ayuda de Dios vamos a entenderlos. ¿Va? Nada más yo le pido no se duerma. Hoy no hay chance. A veces sí, pero hoy no. ¿Va? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta aquí nos quedamos la semana pasada y aprendimos que dentro de este versículo hay 2 características que encierran las personas para que entonces todas las cosas les ayuden para bien. ¿Te acuerdas o no? Bueno, pero vamos a compartirlo para quienes no vinieron. Ahí están estas 2 características. Número 1, personas que aman a Dios. 1 y 2, que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Sí lo ves o no? Sabemos que a los que aman a Dios, ahí está una característica, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí hay 2 palabras claves, propósito y llamado. No es nuestra definición, hermanos, de lo que parece ser bueno, sino todo aquello que obedece a los propósitos de Dios. Esto es lo que determina qué es bueno, ¿sí o no? Nos encanta usar Romanos 8:28
Y se los mandamos a una persona en el hospital o a una persona que perdió un ser querido y lo lanzamos. Y te dice, todas las cosas nos vienen bien. Es que esto no me ayuda para bien. Explícame cómo quedarme sin trabajo me ayuda para bien. Casi todas las cosas que vemos como negativas a la luz de la Biblia, si tú amas a Dios y fuiste llamado para un propósito, van a redundar para bien. Más adelante lo vas a entender. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a identificar 5 etapas de este proceso que obedece al plan de Dios. Vamos a verlas y después las voy a desarrollar. Atención, versículo 29. Porque a los que antes conoció, si quieres irla subrayando, si tú rayas tu Biblia, márcala, conoció. También los predestinó. ¿Para qué? Ojo, porque aquí viene el propósito de este conocer y este predestinar. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, número 1. Y para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora Pablo retoma ese proceso de 5 pasos, vimos solo 2. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Perfecto. Entonces tenemos, conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Sí o sí, todo creyente pasa por estas etapas. Sí o sí. ¿Cómo lo sabe, pastor? ¿O cómo lo asegura? Por la presencia del adverbio también. Checa cuántas veces lo repitió. Verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos entendiendo esto, no te desesperes, vamos a entenderlo, estoy seguro. Este también deja implícito y explícito esta seguridad entre cada una de las etapas. También. Y si esto, también esto. Y esto, también esto otro. Y lo va haciendo más estrecho y más seguro y garantiza esta seguridad en cada una de las etapas. Ahora, 4 de estas etapas ya las experimentamos. Si tú eres cristiano, ya las experimentaste. Solamente la última, a estos también glorificó, todavía no. Es la última etapa, pero sucederá. ¿Cuándo, pastor? Cuando tu cuerpo sea glorificado. Amén. Entonces, ahora sí voy a compartirte cada una de ellas. Veo muchas caras así de, no he entendido mucho, pero lo vamos a entender. Vamos cada una de ellas. Verso 29. Porque a los que antes conoció, alto. Conoció es la palabra griega proginosko y significa conocimiento anticipado. Conocimiento anticipado. Miren, el error que se comete al estudiar estas porciones es asumir que Dios en este conocimiento intelectual previo, en cuanto a que iba a haber algunas personas que iban a aceptar a Dios y otros iban a rechazarlo, se llegan a conclusiones equivocadas. Tanto esta primera etapa, que es la de conoció, como la siguiente, que es predestinó, lleva a muchos teólogos a pensamientos de más. Pensamientos como, a ver, pastor, entonces, si Dios ya sabía que unos, o sea, Dios nos creó y ya sabía que unos lo iban a rechazar y otros lo iban a aceptar, entonces Dios creó a algunos para destrucción. Y llevan un pensamiento lógico, pero equivocado. ¿Qué les parece ese pensamiento? Está equivocado, porque el pensar de esa manera estaríamos usted y yo asumiendo un nivel de maldad en el corazón de Dios. Este sí, aquel también, ella no, aquel no, este sí. Entonces dices, ¿qué clase de Dios es este? Habría algo de injusticia en donde usted y yo podríamos decirle, Dios, esto es injusto. Y Dios decirte, ¿por qué? Porque no me estás dando la posibilidad. Ya me creaste para destrucción. Entonces, no pensemos de más, hermanos.
No pensemos de más, vamos a ver lo que la Biblia dice. No debemos ir más allá de lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces, conoció, proginosco, expresa más allá de un mero conocimiento intelectual, hermanos. Escúchame, cuando decimos Dios nos conoció, habla de una relación personal, de un cuidado, de un afecto. Cuando Dios conoce a una persona, la cuida. Como cuando cuidó a los hijos de Israel en el desierto. ¿Sí lo has leído? Los cuidó, los guió, los protegió, los alimentó, los preservó. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hasta que entraron a la tierra prometida. Dios los conoció, dice la Escritura, y se ocupó de ellos. De eso habla proginosco. Mira, pasa tantito más adelante a Romanos 11:2. Deja una marca ahí rápido y avánzale. Romanos 11:2. Ya tenemos 2 bajas. Ni volteé a ver quién es. Pues si es usted. Pues, estaba bien dormido, pero por eso bajé la voz para no incomodarlo. Romanos 11:2, atención. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes proginosco. Conoció de antemano, lo cuidó, lo llevó, lo guió. En el Nuevo Testamento, este conocer es idéntico o similar a decir amó. Amó. Se usa en ese mismo sentido. Cuando se dice Dios conoció, es como Dios amó. Ahora yo te pregunto, ¿puedes reconocer a Dios en su amor en tu vida? O sea, sí podrías testificar como sí, Dios me conoció. Oye, pero aun cuando pasó eso, y tú dices sí. Hoy todo aquello tan trágico que yo podía haber dicho, no, esto no. Hoy lo miro en perspectiva, de Romanos 8:28 cobra vida y dice uno, gloria a Dios. Si no hubiera sido por aquello, hoy no sería esto. ¿Sí o no? Entonces, lo que te venga mañana, tranquila. Es para la gloria de Dios y va a redundar para el bien. Va a cooperar para el bien. ¿Va? La única fuente de elección y de predestinación divinas son el amor divino. 29. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció. A ver, los espero, vamos todos a Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, ya vimos proginosco, también los predestinó. Es el griego proorizo, con doble O, proorizo. Y significa determinar antes de. Determinar las cosas antes de que sucedieran. De eso habla predestinación. O sea, Dios te creó y te dio un destino. Predestinó. Te dio un destino ya desde que tú estabas ahí en el vientre de mamá. Arregló un destino para ti. ¿Sí? Es como si dijera, mira, estas 2 personas que vas a conocer en tu vida te van a traicionar. Y tú ahora lo entiendes y dices, ¿cómo? Sí, ya estaba dentro del plan de Dios. Tú no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. Está un poco complejo de entender, pero la pregunta importante es, ¿para qué me predestinó Dios? Ya está bien, pastor. Queda claro, me conoció y me predestinó. ¿Para qué? Versículo 29. Para que fuesen hechos, pausa. Este hechos es la palabra griega poema, de donde se deriva la palabra poema. Entonces, su conocimiento anticipado de ti, es decir, su cuidado, su dirección, su protección, y ese destino que Dios trazó para ti, ¿para qué? Para hacer de ti un poema. Pastor, pero hoy parezco más bien una caricatura. Bueno, por eso gemimos. Por eso gemimos. Pero si tú y yo lo miramos desde la perspectiva de Dios y Él dijo que así va a ser, ¿sí lo crees o no? Avancemos para que veamos la idea completa. Porque a los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, poema,
conforme, sumorfos, formados juntamente, semejantes a quién, a la imagen de su Hijo. Y esto no es poca cosa, hermanos. No sé si alguna vez en la secundaria, en la secund, yo lo hice, ponías una hoja en blanco, un papel carbón y luego, bueno, los hombres un coche. Y entonces comenzabas a trazarlo. ¿Sí lo hiciste o no? No, pastor, solo usted, que estaba ahí aburrido y solo. Bueno, y lo marcabas y luego quitabas tu kitty o lo que hicieras, ¿no? Si eras niño o niña. ¿Y qué te quedaba ahí? Esta es la idea que está detrás de esto. ¿Te conoció? ¿Te predestinó? ¿Para qué? Va haciendo a lo largo de los días. Y al final de tus días, joven o viejo, algunos jóvenes que de pronto, o ya viejito, esté la imagen de su Hijo grabada en ti. ¡Wow! No es poca cosa. Y terminas tus años y seas una persona afectuoso, fiel, obediente, gentil, sabio, sabia. Hoy no, pues hoy no hay mucho, ¿no? ¿Sí o no? No, pues ahí vamos, pastor. Bueno, pues ahí está haciendo Dios, poco a poco una obra, hasta que vaya formando a su hijo sabio, tolerante. No, no soy nada. Bueno, pues por eso. Y vamos a terminar de leer. Para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Wow! Esto puede sorprendernos. ¿Qué? Saber que el ser hecho a la imagen de Cristo no es para nuestro beneficio. Es decir, en el camino ciertamente somos beneficiados, pero en realidad el propósito es la gloria de Dios, de Él y para Él. ¿Sí lo ves o no? Dice, te conoció, te predestinó, pero no se trata de ti, sino que esa copia que se haga sea para que Él sea el primero. Dios habla hoy, lo traduce así. Colosenses también lo dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso es lo que se mueve en el plan de Dios, en el corazón de Dios, que su Hijo reciba gloria y sea reconocido. Entonces, parafraseando este versículo 29, ya para pasar a la tercera etapa, lo podríamos leer así. Pues Dios conoció a los suyos, los amó, los cuidó, los sustentó, de antemano los eligió. ¿Para qué? Para un propósito, para que llegaran a ser un poema, una copia, una réplica muy parecida de su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el primero. ¿Ya está un poco más claro o no? Traducción Sergio García, habla hoy. Cómprela en la librería. ¿Sí estamos entendiendo algo? ¿Estoy logrando explicarme? Gracias a Dios. Versículo 30. Después de hacer este paréntesis donde aclara el propósito del gran plan de Dios, retoma Pablo y dice, y a los que predestinó, retoma el tema, también. ¿También qué, Pablo? También llamó. Este llamado es en dos sentidos. Número uno, externamente e internamente. Externa a través del Evangelio. Alguien llegó y te compartió el Evangelio, ¿sí o no? Todos podríamos testificar aquí historias maravillosas, que si fue un panfleto y lo aventaste en un cajón y un día ahí llorando porque te dejaron o algo y lo sacaste y llegó el Evangelio. Pero hay un llamamiento, ese es externo e internamente cuando su espíritu llegó y te convenció de juicio, de pecado. Dices, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿A dónde la estoy llevando? Y ese es el llamamiento de Dios. Y te dio vida y te dio fe. Diga fe. Esta palabra llamó es kaleo. Kaleo, el griego kaleo. Pero vamos a lo más interesante. ¿Qué significa kaleo? Convidado o convidar. Mateo 22. Aquí se va a poner muy bueno. Quien se durmió se va a terminar de dormir y quien no va a espabilar con esto. Mateo capítulo 22. Deje una marquita en Romanos 8, 29, 30 y vamos a Mateo 22.
¿Están conmigo? ¿Todos, todos? Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, 2 puntos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas. A su hijo, vamos entendiéndolo aquí, el que tiene oídos para oír. Verso 3. Y envió a sus siervos a llamar a sus convidados, caleo. Ahí está la palabra llamado, llamó. Y envió a sus siervos a llamar a sus convidados a las bodas. Esto está hablando aquí de los judíos. Ellos eran sus convidados originalmente. Mas estos no quisieron venir. Versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los caleo, otra vez, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid, venid a las bodas. Verso 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Híjole, esto es un paréntesis. Traducción al lenguaje actual dice, uno fue a ver sus terrenos. Diga, ouch. No todos, porque no todos tienen terrenos, pero hay aquí algunos que sí. Bueno, estos dijeron, no puedo ir a las bodas. Y se fueron a ver sus terrenos y otro fue a atender su negocio. Qué triste es cuando una persona rechaza el evangelio. Y tú le hablas bien emocionado, porque sobre todo en el primer amor, acaba de ocurrir en tu vida y tú le hablas a todo el mundo. Al policía en la esquina, a tu abuelita, a tus amigos en la escuela, y tú le dices, oye, Jesús vive. Jesús vive y quiere tener una relación contigo. Y tú no puedes recibir perdón de pecados sino a través de Él. Y ya te ve tu amigo así de, ya te lavaron el cerebro, ¿no? Pero tú no te importa. Estás a tope, estás ahí en el primer amor y comienzas a decirle, no, escúchame. ¿Crees en Jesús o no? Sí. ¿Vino o no? Sí vino. La historia antes de Cristo, después de Cristo. Sí. Bueno, ok, pues déjame y te digo, murió en la cruz. ¿Tú entiendes esto? Bueno, sí, pero ¿qué? No, es que es muy importante. Su muerte en la cruz trajo perdón para todo aquel que crea. Esa obra tomó el pecado y te justifica si tú lo crees. Y la gente te dice, vas el domingo y te dice, sí, y no viene. Y le dices, ¿qué onda? Es que fui a ver mi terreno. O fui a ver mi negocio, dígase cualquier cosa. Vino una tía y la llevé a Xcaret. No, da risa, pero no sabe cuántas veces he oído eso. ¿Sabe cuánto tenía sin ver a mi tía, pastor? Vino mi mami. Ajá, ¿y qué? ¿No podías traerla? No, oye, son 2 horas. ¿Neta? ¿Tampoco te importa Dios y el evangelio? Ve a ver tu terreno y tu negocio. Regreso, versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Ahí está nomás para que veas por qué te agreden tus brothers. Ahí está escrito, Jesús lo enseñó, no te asombres ni te espantes, Mateo 5, ¿no? Bienaventurado aquel que sea vituperado por mi nombre. Verso 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, 2 puntos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas, ¿a cuántos? Pausa. Lucas, en su evangelio, que él era médico de profesión con esta visión científica, nos da muchos más detalles y dice, dijo a sus siervos, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como me mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fíjate verso 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Ya ve, por eso estoy aquí, gracias a Dios.
y las bodas fueron llenas de convidados, verso 11, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre. Pausa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No había dicho por un lado que invitaran a todos? Pobres, ciegos, cojos, mancos, o sea, no había ningún requisito. Pero nos encontramos ahora con un requisito, ¿lo notaron? Bueno, en aquel tiempo se tenía la usanza de que para una boda todos tenían que vestir igual. ¿Cuántos? Es decir, que si mi hija se iba a casar y yo hacía una boda de 500 invitados, yo tenía que tener preparadas 500 túnicas. Y conforme fueran llegando mis invitados a la boda de mi hija, en la entrada te registraban, sí, te daban tu túnica y a tu esposa también, y entonces ya te la ponías y entraban a la fiesta. Todos estaban vestidos iguales. De tal forma que nadie destacaba por encima del novio y la novia. Solo ellos tenían vestidos especiales. Todos los demás, túnicas, el mismo. Y esto entonces se vuelve importante, porque cuando dice que alguien no estaba vestido, esto habla de algo. Este no entró por la puerta, entró por otro lado, porque no le dieron túnica. Y esto es importante. Jesús dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es la única característica que pide Dios, que entres por Cristo. Ese es el llamado. Pero vamos a terminar de leer la parábola en Mateo 22. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Eres un salteador. ¿Entraste por la ventana o por la cocina o por otro lado? Mas él, ¿qué hizo la persona que fue sorprendida? Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y de manos y echadle fuera, en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Atención, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos los elegidos. No se pierda de esto, no se olvide. Porque dentro de esto que estamos estudiando, la iglesia se ha fraccionado en dos grandes corrientes. Y lo tengo que decir, lo tenemos que conocer. Por un lado el calvinismo y por otro el arminianismo. Algunos saben lo que estoy hablando y otros no mucho. Unos cargan la balanza del lado de la soberanía de Dios, en donde todo tiene que ver con Dios. Si tú aceptaste fue porque Dios quiso, si rechazaste fue porque Dios quiso. Y por otro lado el arminianismo le atribuye todo el peso al hombre, a la responsabilidad que tenemos. ¿Qué dice usted, pastor? Yo encuentro en la Escritura un equilibrio correcto entre estas dos cosas. Ni está cargado en un lado, ni está cargado completamente en otro, sino un equilibrio correcto. Y eso es lo que estamos viendo hasta aquí, ¿sí o no? ¿Lo pudiste ver o no? El llamado ahí está. Muchos son caleos. Para todos está disponible. Veo el corazón de Dios por otro lado, anhelando que todos se arrepientan. No hay una selección. O sea, del lado de Dios, ahí está. Pero hay una maravillosa virtud que Dios nos dio. Diga libertad. Dios no quería autómatas. Que vamos a adorar y todos. No. Que en esa libertad tú y yo cada mañana, cada domingo puedas venir y alzar tus manos. Nadie te trae a fuerza, bueno, no algunos. Por ahí hay alguno que otro que... Bueno, te acompaño, pero luego vamos al estadio. Pero Dios no quería autómatas. Hay libertad. Y yo veo ese equilibrio correcto y perfecto en las Escrituras, en el corazón de Dios reflejado en la Biblia. Ahí está Dios, muchos son llamados. Es el grueso y luego pocos. ¿Por qué? Porque ya depende de ti dar el paso, decir, Señor, sí. ¿Estamos? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta,
¿No ves a las personas reaccionando? No dice, llamo y yo abro y me meto y vengo a verte. Siéntate, eres un pecador. No. Algunos aquí ya. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Fíjate, es una obra interior en el corazón de cada persona. Y cenaré con él. Y él conmigo. Apocalipsis 3:20. No vaya, solo toma nota. Y entonces, pastor, fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. El tiempo se acaba. Y vamos a ir tú y yo y te va a decir, ¿cuántos trajiste para Cristo? Ninguno, Señor. O sea, pero sí les compartía a muchos. Fuérzalos. Fuérzalos a entrar. Diles, todavía puedes. Y otra vez, no te canses. Y vemos por otro lado a Dios, dice Oseas 11:8, mi corazón se conmueve dentro de mí. Escucha esto, Dios hablando dice, se inflama toda mi compasión. Ahí está Dios dispuesto. Pedro escribe, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca. ¿De dónde se sacan algunos teólogos? Que Dios creó a algunos para perdición. Así o más claro, no quiere que nadie se pierda, ni uno. Ahí está, segunda de Pedro 3:9. Sino que todos, diga todos, vengan al arrepentimiento. Hasta tú que te estás cabeceando aquí, ya vas en el tercer sueño, pero también que vengas al arrepentimiento. Perdóname, Señor, ni una hora me he podido mantener despierto como el Getsemaní, ¿no? Ni una hora me habéis podido. ¿Los chinos? Existe este desbalance dentro de la iglesia, hermanos, entre la soberanía de Dios y le cargan todo para allá. Y por otro lado, no, Arminio enseñó bien que no, que el hombre, y le cargan. Yo encuentro un equilibrio correcto entre estas dos, que resalta y hace lucir el atributo de Dios de justicia. ¿Sí o no? Sí. Seguimos. Romanos 8. Y a los que llamó, a ver, los espero. Para no sentirme que estoy en un monólogo. Romanos 8, 29 o 30. Sí está conmigo, ya ve. Filipenses no. Y a los que llamó, ahí nos quedamos en el llamado, también, diga también. También justificó. Son declarados justos en base a la obra de Cristo. Amén. Es por fe. Y ahí está la justificación. Ya no voy a entrar mucho a hablar de la justificación. Ya el apóstol Pablo, los primeros capítulos de la carta a los romanos, habló de eso. De hecho, nuestra serie se llama Justos en Cristo, porque es el hilo que atraviesa toda la carta a los romanos. La justicia de Dios, la justificación del hombre a través de la obra de Cristo en la cruz. Y tú crees eso y delante de Dios eres revestido de justicia, ya eres justificado. Amén. Justos en Cristo. Entonces, a las personas que Dios llamó, las acerca a Él. Y ya que están ahí, los pone en una relación correcta. Antes andabas enemistado con Dios, ¿no? Pastor, pero ¿por qué me va tan mal? Pues porque andas vendiendo droga. Pastor, pero ¿por qué? A ver, ¿con quién vives? Con mi novia. ¿Y cuántos años tienes viviendo? 5 años. Bueno, pues, para empezar tienes que empezarte a ordenar. Y vivíamos enemistados con Dios. Pero una vez que Dios te acerca, comienza a poner orden. Diga orden. Comienza a ordenar tu vida. Y ahí es donde muchos le pataleamos. ¿Cómo? ¿Pero a poco tengo que dejar de robar? Sí. ¿Y pero por qué tengo que dejar de mentir? Y ahí te echas. Puede ser una semana, o un mes, o un año, ¿no?
Cuando finalmente ya tienes control sobre esa pasión que es la comida, y ya dices, no, ya soy libre, ahora tienes otra bronca, la lujuria. ¿Cómo, Señor? Sí. Y empieza tu batalla en la lujuria y te dice Dios, ¿cuánto quieres igual? ¿Una semana nos echamos? ¿O un mes o un año como con la comida? No, no, ya, Señor. Y atiendes la lujuria. Y empiezas un tema nuevo. Orden. ¿No? ¿Si es así en tu vida o no? No, pastor, ya no regreso el domingo. Y ya que tienes dominada esta otra área, resulta que otra vez ya estás teniendo broncas con la comida. No. Allá está el Señor cincelando, pam, 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 el carácter de su hijo. Ay, padre, yo creí que ya estaba superado el orgullo. Dice, no, te tengo que poner un aguijón. Dice, venga, pero ya aprendí que todo ayuda para bien. Vámonos, Señor, lo que sigue. Y ahí vas, y ahí estamos. John Stott lo explica muy, muy bonito. Dice que Él se hizo pecado por nosotros, ya para superar el tema de la justificación y avanzar. Dice, Él, Jesucristo, se hizo pecado por nosotros a fin de que nosotros pudiéramos hacernos justos mediante su justicia. ¡Qué maravilla! Verso 30, Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, se le perdieron en el camino. No, a estos también glorificó. Esta es la última etapa. Y seremos glorificados en la resurrección. Segunda de Corintios 5, 1, 4. Ya estoy terminando, no te duermas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. ¿Estamos? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios. ¿Cuántos prefieren un edificio? Es que con Dios no se pierde, de verdad, apuéstale. Con Dios nunca vas a perder. Fíjate, lo compara con una morada terrestre y lo lleva más allá, que dice tabernáculo. Si hay una tienda y la desarmas y te la llevas y ya estás bien enfermo. Y te recuperas y ahí va tu tiendita otra vez. Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Amén. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Versículo 2. Y por esto también apareció otra vez la palabra. Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, ¿qué? Con angustia. Ahí es donde el Espíritu entra. ¿Se acuerda? La semana pasada, cuando no sabemos qué pedir. Porque no quisiéramos ser desnudados. ¿O cuántos quisieran? Qué vergüenza, ¿no? No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto habla de Jesús, la vida de Cristo. Esta es la etapa final, hermanos, la glorificación. En este punto todas las cosas van a ser corregidas. Y ese anhelo, ese gemido, llegará a su fin. ¿Cuántos van a llegar hasta allá? Dios se asegura de que así sea, solo créele. Yo no te dejaré, no te desampararé. En la mañana estábamos orando sobre eso. Pero es de llamar la atención cómo afirma cada una de las etapas el apóstol Pablo. Aún en esta quinta, que todavía no sucede, el apóstol lo expresa con el mismo tiempo aoristo. Esto quiere decir, habla todo en pasado. ¿Lo notaste? Hasta esta quinta. A los que conoció, ¿es presente, pasado o futuro? Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Es decir,
que algo que no ha sucedido, que es futuro, ya Pablo lo da por sentado. Es maravilloso, es increíble, por eso la escritura la debe uno de leer y seguirla. Ya es un hecho. Si estos primeros 4 ya ocurrieron, tranquilo, te va a glorificar y ya se va a acabar tu sufrimiento, por fin. Estos 2 versículos que estudiamos, 29 y 30, explican por qué los que creen en Cristo pueden estar seguros. Seguridad en Cristo. De que todas las cosas nos ayudan para bien. Estos versos 28, 29 y 30 son de parte de Dios para que te sientas seguro. Aunque no lo entiendas ahorita, aunque no te pueda parecer bueno, tranquilo, tranquila. Más adelante vas a voltear hacia atrás. ¡Wow! Solo Dios podía obrar de esa manera. Dios siempre ha estado haciéndote bien. Esa es la verdad. Desde antes que nacieras, ya te tenía en su mente y en su corazón y dijo, solo bien va a recibir. Aunque muchas veces no me entienda, aunque muchas veces crea que va a hacerle bien. Desde el pasado, cuando vino tu conversión, también te hizo el bien, hasta el día que Cristo regrese, o que tú y yo vayamos a su presencia. Amén. Este plan de Dios es un plan de amor. Nunca dudes de eso. Es un plan mayor. Aunque estemos acá, no lo entendemos, hay términos, hay cosas que no pensemos de más. Solo vayamos a la Biblia y lo que Dios nos dé a entender, vivámoslo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar juntos, por este lugar, por estas condiciones tan favorables. Porque no siempre va a ser así, Señor. Más adelante la iglesia va a sufrir persecución y muchos se enfriarán. Y no habrá quien predique la verdad. Pero gracias, Señor, porque todavía hay un remanente, Dios, que te busca de todo su corazón. Gracias, Dios, porque nos conociste. Gracias, Dios, porque nos predestinaste, nos llamaste, nos justificaste y nos glorificarás en Cristo Jesús. Es en el futuro, pero lo creemos desde ahora. Desde ahora vivimos ya una eternidad, los que hemos recibido este evangelio. Estas buenas noticias de que alguien nos amó siendo tan despreciables, con corazones tan sucios, con mentes tan manchadas, con vidas tan reprobadas. Alguien creyó por nosotros y fue Jesucristo. Y enviaste personas que nos presentaron estas verdades, Señor. Por eso te pedimos que uses nuestras vidas hoy, para poder estar atentos en la necesidad, para poder entregar el mensaje, Señor, dar la mano, orar por alguien y amarle como tú nos amas, sin condición, con paciencia. Sigue tu obra en nosotros, Señor. Haz ese poema, Dios, que sea leído delante de ti y sea agradable, Dios, como un perfume. Hoy todavía hay mucho que tratar con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra mente, con nuestras emociones, pero gracias porque nos llenas de esperanza. Gracias porque no nos desechas, Señor, sino que vas a seguir formándonos hasta ver reflejado ahí a tu Hijo. Hombres y mujeres amorosos, perdonadores, que se aman entre ellos, que te aman a ti como lo hizo tu Hijo. Guárdanos, Señor, y permítenos volver a reunirnos el miércoles y el próximo domingo también, Señor, y que tu palabra siga siendo predicada. Te bendecimos, Señor, por este proceso tan hermoso que comenzaste en nosotros y que vas a llevar hasta el fin.
porque fiel es aquel que prometió, porque fiel es aquel que comenzó la obra para llevarla hasta el final. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.